Gobierno estudia dar una segunda vida al bono cultural joven. Esos 400 euros que hasta ahora los recién cumplidos 18 podían gastar en conciertos, cine, libros o videojuegos, podrían ampliarse a clases de música, atención, o a material artístico. Lo que en cristiano significa que el Estado ya no solo invita a ver la película, sino también a comprarse la guitarra. Para ello, el Ministerio de Cultura tendrá que modificar el Real Decreto que regula esta ayuda. Una letra pequeña que en teoría está para dar seguridad jurídica, pero que en la práctica aparece escrita en un borrador permanente, porque hoy vale para unas cosas y mañana para otras. La factura anual sigue siendo estratosférica, unos 170 millones de euros cargados a los presupuestos generales del Estado. Mientras tanto, la atención está en los incendios que han arrasado miles de hectáreas en este agosto. Alguno de ellos continúa en estos momentos. El Consejo de Ministros tiene previsto declarar en los próximos minutos zona catastrófica a los territorios afectados y aprobar un paquete de ayudas. No va a aprobar ayudas solo para las zonas arrasadas por los incendios, porque este paquete incluye también aquellos territorios afectados por las inundaciones de los últimos 3 meses. En julio, lo recordarán, un temporal dejó un reguero de daños en Aragón que obligó a desplegar a la UME, mientras que Cataluña y en la Comunidad Valenciana sufrían también riadas y otros destrozos. El Gobierno habla de emergencia climática. La realidad nos dice una cosa bien diferente y la oposición prefiere hablar de emergencia de gestión. Alberto Núñez Feijóo ha presentado un plan de 50 medidas contra los incendios con propuestas tan llamativas como la creación de un registro nacional de pirómanos y el uso de pulseras telemáticas para quienes hayan sido condenados. El líder del PP acusa a Sánchez de parálisis y de haber fallado en la previsión. Y lo cierto es que la iniciativa popular llega justo antes de que el propio Ejecutivo concrete su respuesta en lo que viene a ser un intento evidente por marcar el ritmo político de septiembre. Pero algunas de estas medidas del PP son como mínimo discutibles, porque no todo incendio lo provoca un pirómano en serie. También están los descuidados, como ese hombre de 75 años detenido por cocinar con fuego en plena ola de calor. Un pirómano con pulsera telemática es localizable, pero un imprudente con cerillas quizás no tanto. La disputa política se completa con escenas además que alimentan el malestar. Nuestros agentes de la Guardia Civil desplegados en esos incendios, algunos de ellos han tenido que pagarse el hotel de su propio bolsillo, mientras que Sánchez, lo leíamos esta mañana, utilizaba hasta una veintena de veces el Falcon vacío. Y todo con la misma naturalidad con la que otros ministros o exministras se hacen la foto en vacaciones o aparecen de repente en Menorca, como Irene Montero. En fin, que al final la crítica de la oposición y la respuesta del Gobierno coinciden en un punto, el que viene a ser el del postureo, lo que unos exhiben con planes en titulares y otros con promesas de ayudas sin concreción. Porque en el terreno lo que se quema son los montes, en Madrid y en Moncloa lo que arden son los relatos. Buenos días, les saludamos en este martes, día 26 de agosto, pendientes a esta hora del Consejo de Ministros y celebrando en el santoral del día de hoy Santa Teresa de Jesús. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo lo que tiene que ver con los incendios, sino también que hoy volveremos a hablar de inmigración ilegal, porque también otra de las cuestiones que estaba pendientes desde hacía varias semanas era el reparto de menas, los de Canarias y de Ceuta y Melilla a través de las diferentes comunidades autónomas. Se esperaba que este capítulo fuera uno de los del día en el Consejo de Ministros, no estará precisamente en este martes, vuelve a retrasarse mientras otras comunidades autónomas como Baleares pues anuncian que irán a la justicia para evitar precisamente que lleguen más menas a los centros que ya tienen en sus respectivas comunidades autónomas. Como les digo, hablaremos de diferentes cuestiones, no solo de inmigración ilegal, no solo tampoco de los incendios, de la gestión, del plan. Además lo iremos desgranando punto por punto, el plan presentado en el día de ayer por Alberto Núñez Feijóo, sino también recordaremos otra de nuestras tragedias más recientes, que fue la llamada Dana de finales de octubre en la Comunidad Valenciana, porque hay unas declaraciones muy interesantes del jefe de la AEMET que reconoce
unos 10 meses después, fíjense que evidentemente fallaron y que esa gestión no fue la más acertada. Hablaremos de ello, así que acompáñennos en estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña. Comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy bien, pues mira, de martes ya. A ver, además de la canción del verano, que tampoco voy a reproducir ahora porque ya la reproduciste, ya se salió ayer aquí, se están poniendo de moda este año una serie de frases populares, ¿no? Una es la de que el pueblo salva al pueblo, la otra que no están populares, si quieren algo que me lo pidan, una que no existe pero que podíamos añadir y si me lo piden que se zurzan porque no pienso mandar nada, esta es mía, pero hay otra que sé que llevo 3 o 4 días oyendo continuamente, que me parece inquietante, que no es el pueblo salva al pueblo, sino que es algo parecido a si nos vamos se quema. Sí. Esta mañana salía en alguna televisión y ya está saliendo durante muchos días. Es muy interesante esto, ¿eh? Si nos vamos se quema. O sea, quiere decir, yo extraigo 2 cosas de aquí. Una, que no ponen calificativos políticos, no ponen apellidos. O sea, da igual que gobierne uno que otro, si nos vamos se quema. ¿Por qué se quema? Pues porque no podemos esperar nada de nuestras autoridades, sino que nos lo hemos de resolver solos. Es decir, hemos llegado a un modelo en que el ciudadano sabe que si tiene miedo por la calle, que no salga. Si le roban, que se espabile. Si se quema el monte, que lo apague, etc. Entonces llega un momento que uno se plantea exactamente para qué puñeta tenemos el famoso estado del bienestar que nos cuesta una salvajada de millones mensuales, ¿no? ¿Para qué sirven los políticos? Si resulta que si nos vamos se quema, podemos llegar a la conclusión de que no sirven para nada. O sea, simplemente son el impuesto revolucionario de vivir en sociedad, pero que es tan ineficaz como el otro que conocíamos en su momento, ¿no? Recordando además otra cosa que me parece que no es anecdótica, ¿eh? Desde que gobierna Sánchez, y lo he buscado por internet, ha subido 91 impuestos entre impuestos y cotizaciones sociales, lo cual supone 2.200 euros por hogar español. Quiere decir a los votantes del PSOE, que felicito amablemente, que nos está costando el inútil del cual no podemos esperar nada, porque si nos vamos se quema, 2.200 euros anuales. Oiga, igual es mejor no votar, ¿no? Eso parece. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino. Muy buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, Bueno, aquí al pie del cañón y encantado de estar Dando Caña, hombre. Le hemos visto durante, bueno, le hemos escuchado, le hemos visto durante todo este mes de agosto en Mañanas en Libertad. Un placer volver a arrancar esta semana y que esté en esta mesa. También nos acompaña Antonio Burgueño. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido agosto? Pues, ¿Cómo está yendo? Desde Madrid, oyendo a Luis y quemándonos de calor real y quemándonos porque se han dispuesto a que había tanta maleza en el campo que alguien ha decidido quemarla. Vamos a hablar precisamente de todo ello a lo largo de esta mañana. Lo que en estos momentos, la última hora, es que preocupa precisamente un incendio que afecta a Quiroga, en la provincia de Lugo, y siguen precisamente los focos activos en la provincia también de León. Muy pendientes de todos esos fuegos que están arrasando nuestros montes a lo largo y ancho de España, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido esta misma mañana la reunión de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático para definir, según nos trasladan diversas fuentes del Gobierno, el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Ya saben que esta es la nueva baza, el nuevo argumento, el relato de Pedro Sánchez y del Ejecutivo al frente de esta crisis de los incendios, una crisis que desde luego viene produciéndose durante todo el mes de agosto, en estas últimas semanas, precisamente por todo lo que suponen estos incendios, y que en un primer momento Pedro Sánchez no quiso atender porque no se desplazaba hacia esas zonas afectadas, y lo hacía días después. A mediados del mes de agosto, el presidente del Gobierno se desplazaba a algunos de esos puntos, como Orense, Asturias o incluso también Zamora. Vamos a ir precisamente, antes de analizar el plan de Alberto Núñez Feijóo con nuestra compañera Marian Vallejo, vamos a hablar de lo que ha pasado antes, de lo que ha sucedido antes de que Feijóo presentara ese plan, que no es otra cosa que el fuego
fuego cruzado con Margarita Robles. Críticas cruzadas entre el líder del Partido Popular, el líder de la oposición, y la ministra de Defensa a cuenta de esta gestión. Los incendios que han arrasado más de 400.000 hectáreas españolas han provocado una guerra política abierta. Desde el comienzo de los mismos, el debate ha sido quién tiene las competencias. Tanto la Ley de Montes, el Real Decreto Ley 15/2022 y la Constitución española establecen que la prevención, gestión forestal y extinción de incendios le corresponde a las comunidades autónomas. Pero cuando los incendios son muchos en diferentes puntos de España y las capacidades de las autonomías se ven afectadas, el Gobierno debe intervenir. Al igual que es el Ejecutivo quien envía a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, a quien los populares piden responsabilidades, y Margarita Robles exige rectitud. Yo pido que en la política haya honestidad y que no se falte a la verdad. En todo caso, nuestra obligación es trabajar por y para los ciudadanos y cada cual sabrá lo que dice y lo que hace. La ministra de Defensa defiende su gestión y ataca a las comunidades autónomas y a Feijóo. Que ellos saben perfectamente, por lo menos en el caso del Ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad. Por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. El presidente de los populares insta a Robles a no evitar responsabilidades ante la situación que vive España. Pedir que se despliegue el ejército no debería de pedirlo el jefe de la oposición. Debería de ser una instrucción inmediata del presidente del gobierno. Y si el presidente del gobierno no da esa instrucción, la ministra de Defensa debería de solicitar autorización al presidente del gobierno para desplegarlo. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad. Entre reproches y discursos, el fuego avanza más rápido que las soluciones. La gestión política debería utilizarse para prevenir este tipo de situaciones, ya que las llamas no entienden de siglas políticas. En unos minutos hablaremos del plan presentado por Alberto Núñez Feijóo. Preguntaros antes de nada por lo que va a aprobar el Consejo de Ministros de hoy. Bueno, al final se quedará en papel mojado, porque lo vimos ya en la Comunidad Valenciana también, esas ayudas luego no llegan y encima también se mezclan con la mentira del cambio climático. Vamos a ver, estamos ahora mismo con Sánchez embarcado en otra campaña para ver a quién le echa la culpa esta vez. Con la pandemia era culpa de todo el mundo, porque todo el mundo estaba muriendo en todas partes. Con la Dana era culpa de Mazón. Con el apagón, culpa de las eléctricas. Con los incendios, culpa del cambio climático. Sánchez es un estafador incompetente que rehúsa siempre asumir sus responsabilidades. Dicho lo cual, el espectáculo político está siendo dantesco. Ver al PP y al PSOE, ver a las autonomías y al Gobierno central enzarzarse en ver quién lo ha hecho peor, es la cosa más lamentable del mundo. Pues declara el nivel 3 de emergencia, pues pídemelo por escrito, si no, no lo declaro, si no me lo pides tú, yo no lo hago. Hay un caso dantesco que viene hoy en los medios, creo, los bomberos de Béjar. Béjar es una localidad de Salamanca que está a 15 minutos de Jarilla, en Cáceres, donde ha habido uno de los incendios más devastadores. A los bomberos de Béjar no les movilizaron para ir a apagar el fuego en Jarilla, no les dejaron ir en horario de trabajo. Al final, algunos voluntariamente, fuera de su horario de trabajo, fueron. Y no podían ir porque es que era otra comunidad autónoma. Entonces, claro, los bomberos de la comunidad autónoma de Castilla y León no pueden funcionar en la de Cáceres. Castilla y León la gobierna el PP, Cáceres la gobierna el PSOE, el PP, Extremadura. La Diputación de Cáceres la gobierna el PSOE, la Diputación de Salamanca la gobierna el PP. Me importa un bledo si es culpa del PP o del PSOE, si es culpa de la autonomía, de la Diputación, del Gobierno central o de la madre que los parió a todos. Pero es una maldita vergüenza que se estuviera quemando un pueblo en España y bomberos a 15 minutos no pudieran intervenir para apagar el fuego. Es una vergüenza, esto es intolerable. Este sistema hay que renovarlo porque está claro que el Estado de las Autonomías ha quebrado y no contribuye a solucionar ningún problema de los ciudadanos. Antonio. Pues yo también lo creo así. Ha puesto Luis un ejemplo paradigmático, pero echar la culpa al cambio climático sí que hay que echársela, pero a la política que han llevado el cambio climático. La burrita, el burrito que bajaba del monte cada día por millones de burritos en España bajando leña del monte todo el día.
Eso es lo que ha evitado el cambio climático, la política del cambio climático. Limpiar el monte para bajar la leña que cada año y cada día crece innecesariamente en el monte para que se convierta, con cualquier incidente, se convierta en una hoguera generalizada, eso es una barbaridad. Eso está claro. O sea, no hay nadie que conozca el campo que lo discuta. Y luego la nueva fisonomía de nuestro campo español, en el cual se ha huido de las personas que vivían de él. Por lo tanto, estamos ante una nueva fisonomía social que no se ha resuelto, que no se ha enfrentado, y tenemos una contraindicación absoluta del entendimiento que se ha tenido del cambio climático en nuestra deteriorada agricultura y nuestra deteriorada visión de lo que es el monte y lo que son los dueños de los montes. O sea, por lo tanto, es un incendio, son incendios en un año que ha florecido. Hay una parcela en el Retiro de Madrid de unos 500 metros cuadrados que tiene un letrerito en el que hay un escarabajo en la esquina de la parcela diciendo: esta parcela la vamos a dejar a que evolucione a voluntad de la naturaleza. Bueno, pues luego lo replicaron poniendo dentro: esta parcela no se siega. Bueno, en estos días los que arreglan el Retiro han decidido entrar en la parcela porque como alguien fume por alrededor de la parcela, va a arder la parcela. Supongo que el Retiro no, pero la parcela iba a arder. Porque efectivamente, un año en el que ha llovido tanto que Madrid hemos contemplado cómo se caían las hojas de los árboles como si fuera noviembre o diciembre, se han caído las hojas porque no podían los árboles mantener con el calor tanta hojastra, pues evidentemente lo que hemos contemplado, y este es el ejemplo que es poco ilustrador al lado de lo que Luis ha mencionado, pero lo aporto. Frangas. A ver, no es matizar, sino complementar lo que habéis dicho. Esta mañana no sé qué incendio, y lo digo por lo que decía Luis de los bomberos de Béjar, no sé qué incendio se comentaba que había pasado de una comunidad a otra. No me acuerdo cuál era, pero que es evidente que los incendios no piden permiso a las comunidades para saltar de una a otra. Si los incendios no piden permiso, es una auténtica idiotez que tenga que pedir permiso la paga de incendios, ¿no? De todos modos, teniendo que un médico es muy fácil de hacer una explicación para que incluso hasta Pedro Sánchez lo podría entender, ¿no? Si tú confundes el diagnóstico, la terapia nunca será eficaz. Si todo el diagnóstico que hace el genio de presidente de gobierno y la corte de imbéciles que tiene alrededor es que es la emergencia climática la que nos lleva al desastre actual, pues evidentemente todo lo que aprueben esta mañana, que es la pregunta que hacías tú inicialmente, se lo pueden ahorrar. Bueno, se lo pueden ahorrar no, porque seguramente muchos amigos de ellos van a comer mucho mejor a partir de que aprueben lo que van a aprobar. Porque seguramente habrá chiringuitos, chorraditas, prebenditas y sueldecitos que van a caer a gente para no hacer nada. Tan solo la frase, y ya no voy a emergencia climática, sino de lucha contra el cambio climático, es una verdadera gilipollez. Porque si se lucha contra una cosa que es imposible de luchar, que es el cambio climático, porque el cambio climático viene siendo desde que se creó la Tierra 4.000 y pico millones de años. Entonces, si alguien pretende luchar con eso, o es imbécil, o es un soberbio de categoría, o es más burro que una zapatilla, porque es imposible. O sea, David contra Goliat, pues era un monstruo David, comparado con lo que va a hacer un señor o 1000 señores contra una cosa que es inexorable, porque forma parte de la propia evolución del proceso de la Tierra, de la creación del Big Bang y de la Tierra, o sea, que es absurdo.
Y eso sin entrar ya en el detalle de que todo lo que se nos cuenta es mentira, porque la gente que está en los montes sabe perfectamente que arder han ardido toda la vida. La diferencia está que cuando arde una cosa que más o menos está limpia, pues arde poco. Cuando arde una cosa que está descuidada, arde mucho más. ¿Quién ha descuidado? Tú, Pedro Sánchez, y los tuyos. Esto por la parte de Pedro Sánchez. Hablemos ahora de Alberto Núñez Feijóo y ese plan de unas 50 medidas que presentó en el día de ayer, adelantándose precisamente a lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de esta mañana. María Vallejo, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues el Partido Popular presentó ayer ese plan integral para hacer frente a los incendios forestales. Recordemos que este ha sido uno de los peores veranos en este sentido y ese plan incluye 50 medidas que, según explicó el presidente de esta formación, va a ser remitido inmediatamente a las Cortes Generales. Entre esas medidas destacan las ayudas a los pueblos y personas afectadas por los incendios o un registro nacional de pirómanos. 50 medidas para las zonas afectadas, que comprende, por supuesto, la ayuda inmediata a las personas afectadas, la reparación y la reconstrucción de los pueblos, del patrimonio forestal y de la recuperación de empleos, y también la preparación ante futuros eventos. Primero, atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas. Para ello proponemos crear un registro nacional de pirómanos. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Este plan, según el Partido Popular, responde a 3 objetivos: la atención a los afectados, recuperación de los terrenos y garantías para que todo esto no vuelva a suceder. El Registro Nacional de Pirómanos es la medida que más ha destacado. Para Feijóo, este registro va a incluir a aquellas personas condenadas con sentencia firme y que tendrán que llevar pulseras telemáticas de localización. Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos 2 meses y medio se han detenido a 41 personas y 127 están siendo investigadas por iniciar estos incendios. Este plan también contempla la declaración de zona de actuación especial a los sitios afectados o la convocatoria urgente de las conferencias sectoriales de agricultura y de transición ecológica. Desde el Partido Popular también piden que se refuerce la UME, la solicitud también inmediata del Fondo de Solidaridad Europeo y ayudas del 100% a municipios para cubrir los gastos urgentes de realojos, limpieza y seguridad en todas esas zonas que han sido afectadas por estos incendios del mes de agosto. Gracias, Marien. Hay quien asegura que la mayoría de estos criterios, algunos ya están contemplados en la propia normativa, otros que dicen que algunas medidas son muy vagas y algunas, desde luego, resultan, no sé si definirlo como gracioso, pero pulseras ¿ridículas? para... Quizás mejor ridículas, porque una pulsera para un pirómano, después de, además, si lo comparamos con otras situaciones, no sé si desde luego le puede resultar a alguno llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que, lo decía ya en el día de ayer, la mayoría de los delitos considerados para que alguien se considere un pirómano son muy difíciles de comprobar en los propios tribunales. Vamos a ver, lo que ha hecho Feijóo ha sido pues lo mismo de Sánchez. Sánchez ha anunciado la creación de una comisión, Feijóo dice, pues vamos, 50 medidas. Ninguno de los dos va al meollo de la cuestión, que era el que decía antes el señor Francas, y lo que decía el señor Burgueño. Las puñeteras medidas ecologistas derivadas de la Agenda 2030, que básicamente se traducen en que la naturaleza es algo salvaje y prístino que un capullo llamado ser humano se empeña en alterar. No vamos a consentir que el ser humano altere la naturaleza y entonces hay que dejar una parcela en el Retiro sin segar hasta que alguien se da cuenta de, oye, que vamos a tener un problema. Hay que dejar que los montes se llenen de porquería y al final pues pasa lo que pasa cuando tú no controlas a la naturaleza, pues cualquier pequeña chispita se transforma en el incendio de Roma. Bueno, ninguno de los dos va al fondo de la cuestión, porque los dos, Feijóo y Sánchez, PP y PSOE, son los dos corresponsables de todas esas políticas ecologistas suicidas, porque esas políticas ecologistas suicidas se pactan en Bruselas entre los dos y al final se transponen en una serie de directivas demenciales. ¿Qué tal si empiezan a dejar que la gente, primero, genere riqueza en el campo? Porque cuando los pueblos generan riqueza en el campo, explotando el campo, son los primeros que se encargan de que el campo no se arruine, porque de ello depende lo que ellos comen.
Pues no, aquí a ponerle cada vez más trabas al agricultor, al ganadero, al señor que no sé qué. Resulta que si uno mata un lagarto de no sé dónde, que está muy mal matar lagartos, oiga, no digo que se los vayamos cazando a pedradas, pero resulta que eso tiene casi más pena que si le atracas a una señora con una navaja por la calle. Vale ya de todas las chorradas. Entonces, bueno, pues que salgan Feijóo y que salga Sánchez a hacer como que hacen algo. No van a hacer nada y al año que viene volveremos a tener otro problema, porque van a seguir sin abordar los problemas de fondo, que es que sus políticas son equivocadas radicalmente desde hace muchos años. Sí, para entonces no tenemos a España quemada. Esto de los pirómanos es gracioso. Se presta chiste porque los incendios en la sociedad no solo lo provocan los que incendian el campo, a la sociedad le provocan algunos políticos que no estaría mal que fueran identificados y hacer un registro de pirómanos con asterisco, de pirómanos que incendian esta sociedad, que parece que es un deporte, el no generar paz a los ciudadanos. Es un deporte inquietar constantemente. Y hablando de pirómanos, hay también un pirómano que se describía en los libros de texto de psiquiatría, que parece que ha dejado de tener vigencia. Había quien le gustaba, él vivía soñando con el incendio y quemaba por desviación psiquiátrica, que ese no cuenta en estos casos, y sin embargo el pirómano intencionado, que lo hace con un determinado interés que, bueno, si el señor Feijóo no se fía de la justicia, ese pirómano identificado y culpabilizado debe entrar en la cárcel. Y si entra en la cárcel, ¿para qué le vamos a poner una argolla? O sea, evidentemente está en la cárcel. Y cuando salga de la cárcel ha cumplido su condena y no será lícito ponerle una argolla. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante poco seria, poco solvente. Sí, creo que ha sido un tal Luis del Pino esta mañana que hablaba de que la gente tiene un certificado de penales, ¿no? Con lo cual se supone, porque acabo de oír, no sé si es verdad, que solo entrarían en este listado o en este tal los de sentencia firme, no los que están acusados. Claro, los de sentencia firme, el certificado de penales es evidente, con lo cual el registro este ya existe, no hace falta. Es un poco como lo de Pedro Sánchez, de montar una comisión que ya montó hace 3 años, pues ahora montemos un registro, que ya existe el registro, para que haya más registradores, más gente, más difícil. Y otra cosa que es muy interesante del plan del PP, que en esto hay que reconocer que es genial, generalmente burro, como decíamos ayer, habla de ayudas del 100%. Ha dicho, ¿no? Se lo habrán explicado al de Castilla y León, que les va a dar 500 euros a los que se les haya quemado la casa. Porque me parece que es del PP Mañueco. Sí. Pues igual sería bueno que le explicara que igual 500 euros por los damnificados no parece que sean ayudas del 100%, a no ser que quieran ser, como siempre son contradictorios, lo que dicen en un sitio y lo que hacen en otro. Vamos a seguir hablando de esta cuestión, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad en la que vamos a analizar también, atención, lo que ha destinado España desde el año 2021 en subvenciones, solo en subvenciones, a la gestión de la inmigración en nuestro país. Sobre ello escribe hoy Rubén Pulido en La Gaceta y la cifra, desde luego, pone los pelos de punta. Se lo contamos en unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasa 1 minuto de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y como les decía antes de esta breve pausa de publicidad, ponemos el foco ahora en la inmigración, porque es el asunto de portada de hoy en La Gaceta, y de hecho una de las cuestiones que más nos preocupa por todas sus consecuencias. Una de ellas, desde luego, es la económica, que es sobre la que escribe precisamente Rubén Pulido, con quien tenemos conexión en directo. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba.
Bueno, la cifra, ahí está, 778 millones de euros, un desglose de fondos, por lo que escribes, que has obtenido de administraciones estatales, autonómicas y locales, y evidencia precisamente eso, cómo se destinan cientos de millones de euros a esa gestión de la inmigración, algo que alienta todavía más esa inmigración ilegal que desde luego desborda nuestro país. Así es que lo peor de todo esto es eso, ¿no? Que al final con todas estas partidas se ponen en marcha muchos sistemas de acogida, la acogida que hemos visto hotelera de aquellos trasladados por las ONG desde las Islas Canarias, los trasladados ahora también desde Islas Baleares. Es decir, es un dinero que se está dedicando únicamente a la acogida, a la inclusión, que es lo que dibujan todos esos programas, y a la gestión de esa inmigración ilegal en territorio. Pero no he encontrado ni una sola partida de ninguna ONG ni de ningún organismo subvencionado para todos estos menesteres, no he visto ningún solo programa dedicado a combatir la inmigración ilegal en origen, es decir, a desarrollar programas en el origen de esa inmigración ilegal para evitar de alguna forma que el efecto llamada siga aumentando año tras año. Lo que sí aumenta, sin lugar a dudas, son las memorias de actividades económicas de todas estas organizaciones humanitarias que ven cómo lo que están percibiendo a través de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de diputaciones, toda esa cantidad que están percibiendo se está multiplicando de manera exponencial en los últimos años, llegando a las cifras que he puesto encima de la mesa esta mañana a través de la Gaceta. Bueno, la más beneficiada, y yo creo que ya no sorprende a nadie, por supuesto, Cruz Roja, ¿no? Sí, sin lugar a duda, la líder en el ranking, luego le sigue la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, y son las dos mayores beneficiadas en todo esto. La Cruz Roja dedicando casi la gran parte de los recursos a nóminas del personal, y luego otro grueso de esa inyección económica que ha recibido en estos últimos años, más de 100 millones de euros, dedicándolos plenamente a la acogida a centros de acogida, a la acogida en hoteles, a la acogida en instalaciones cedidas por las comunidades autónomas, y la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, al margen de hacer también una gestión de toda la inmigración ilegal que está llegando a territorio español, dedica gran parte de sus recursos a lo que son las solicitudes de asilo y protección internacional, es decir, a una asesoría jurídica directa a los inmigrantes que están llegando a territorio español para decirles un poco cómo tienen que hacer las solicitudes de asilo, para buscar esas puertas traseras que al final lleven a una permanencia indefinida del solicitante en territorio español. Al fin y al cabo lo que hacen es eso, les están prestando un asesoramiento para que permanezcan aquí, no para que vayan de vuelta a sus países de origen, que es lo peor que se dibuja en todos estos programas de las organizaciones humanitarias. Hablamos de que 360 millones de esos 778 los reparte el Estado y que el resto de 400 son las comunidades autónomas. Uno pensaría que las autonomías que más ayudas precisamente o subvenciones dan a diferentes asociaciones relacionadas con la inmigración son comunidades relacionadas, lideradas, mejor dicho, directamente por el Partido Socialista, pero esto parece que no es así. No, no es así. Aquí hay también una plena complicidad en todo esto por parte del Partido Popular, porque es lo que he estado viendo yo en todo ese registro de concesiones económicas, donde he visto que el líder en concesiones económicas a organizaciones humanitarias es la Junta de Andalucía. Luego le sigue la Comunidad de Madrid y, para terminar, la Comunidad Valenciana. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el actual Ejecutivo. Son comunidades que están sufriendo una presión migratoria creciente, pero ellos luego nos intentan vender que quien lo hace mal es el gobierno de la nación. Sin embargo, esas ayudas vienen directamente dictadas, firmadas por parte de la entidad autonómica, es decir, no son ayudas que está canalizando el Estado a través del Ministerio de Migraciones, no, es la propia comunidad autónoma la que está subvencionando a todas estas organizaciones humanitarias, que al final lo que hacen es acoger en territorio, en Andalucía, en Comunidad Valenciana o en Madrid, a toda esta inmigración. En el caso de Madrid, la mayoría de origen hispano; en el caso de Andalucía y Comunidad Valenciana, la inmensa mayoría son de origen africano.
¿Qué está pasando exactamente en Palma de Mallorca? Porque te leíamos durante estas últimas horas que allí precisamente esta inmigración ilegal sigue teniendo sus consecuencias, pero es que la situación podría ponerse mucho peor en las próximas semanas. Sí, a ver, la inmigración ilegal en Baleares, para que nos hagamos una idea, se ha incrementado más de 5 veces desde hace 2 años, ¿no? Y es más de doble la inmigración ilegal actual que está llegando al archipiélago balear, es más del doble de la que llegó el año pasado. Es que estamos hablando de un incremento bestial desde el año 2019 que empieza a dibujarse esa ruta. Año tras año está creciendo y está creciendo, ya te digo, más de 5 veces desde hace 2 años, el doble, más del doble desde el año pasado. Se está viendo un incremento notable y no hay nada que relaje esa presión migratoria sobre las Islas Baleares. Si no se hace nada por solucionar esta tesitura, que muchas personas como yo hemos estado viendo en estos últimos años, si no se hace nada, Baleares se puede convertir en una alternativa a Lampedusa, porque en Lampedusa la inmigración ilegal que parte desde Túnez ha ido decreciendo año a año y sin embargo por proximidad geográfica pues esas Islas Baleares se ha ido incrementando. Y también un punto importante es el perfil de la inmigración ilegal. Baleares ha pasado de recibir inmigración ilegal de origen magrebí en más de un 90% de las ocasiones hace 3 años a recibir en los últimos 2 años inmigración procedente de Somalia, de Bangladesh, de Siria y de otros países subsaharianos y asiáticos. Esto es un indicativo de que efectivamente esa ruta italiana entre Túnez y Lampedusa se está desviando, incluso esa ruta entre Libia y el sur de Italia se está desviando hacia la ruta balear, porque los somalíes nunca habían utilizado en el porcentaje que lo están utilizando actualmente las rutas de la inmigración ilegal hacia España. Siempre han estado en Libia. De hecho, en Libia muchos inmigrantes somalíes han jugado un papel en esos traficantes, en esas mafias, es decir, ha habido facilitadores de la inmigración ilegal de origen somalí en Libia y en Túnez. Y ahora tenemos eso en ruta balear. No son muchos, pero son más de 1.000. Son más de 1.000 que si lo comparamos con el año pasado, que no fueron casi ninguno, pues es un incremento notable. Y lo que está indicando esa ruta es que está siendo aprovechada por ese perfil de inmigración ilegal cada vez más y esto puede llevarnos a un estallido, ¿no? Dentro de esos perfiles que jamás han llegado a Baleares. Rubén, te pregunta don Luis del Pino. Hola, don Rubén, ¿qué tal está? Muy buenas. Yo quería hacer una pregunta porque le doy vueltas a cómo podemos acabar con lo que no es sino un negocio a todas luces. Las ONGs que tanto dinero se embolsan para la atención de inmigrantes ilegales y de menas, ¿publican cuentas detalladas de a dónde van los dineros que reciben de las administraciones públicas? Hay una gran opacidad en la mayor parte de organizaciones humanitarias. La más transparente es Cruz Roja, por eso sabemos que la mayoría del dinero lo utiliza para personal y no para la gestión de la inmigración en sí misma, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las organizaciones humanitarias son totalmente opacas. De hecho, ACCEM, que es una de las mayores beneficiadas también, el año pasado era transparente en cuanto a los contratos públicos que firmaba con el Ministerio de Migraciones para esos vuelos que se fletan desde las Islas Canarias. Este año todavía no ha publicado ningún contrato público, es decir, desde el año pasado no ha publicado ningún tipo de acuerdo y esos vuelos se siguen realizando casi cada semana. Pero la inmensa mayoría, exceptuando Cruz Roja, que por eso hemos pillado eso que he citado con anterioridad, la inmensa mayoría no publica absolutamente nada y no es transparente y cuesta mucho seguir la pista de todo ese dinero. Don Rubén Pulido, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por atendernos. Te seguimos leyendo en La Gaceta. Un placer siempre. Buenas tardes. Bueno, vamos a avanzar precisamente con más cuestiones acerca de la inmigración ilegal y enseguida le doy la palabra a Josep María Francas porque hoy en el Consejo de Ministros, se lo decía antes, tocaba precisamente que en ese guión estuviese el reparto de menas, algo que finalmente no saldrá adelante en el día de hoy, después además de unas semanas totalmente caóticas porque el Gobierno no informaba tampoco a Canarias de los menores que iban a ser trasladados, de la cifra oficial, había muchísimas dudas acerca de los datos. De momento, todo está en el aire.
estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara el decreto para el traslado de hasta 4.400 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades. Pero la medida se retrasa. El gobierno alega que quiere priorizar asuntos urgentes como la emergencia por los incendios. Los traslados ya comenzaron en agosto. 10 menores salieron desde Canarias rumbo a la península. El proceso llega con 5 meses de retraso frente al mandato del Tribunal Supremo, que exigía asumir la acogida en apenas 10 días. En Baleares la tensión sube. El gobierno llevará el reparto al Supremo y pide suspenderlo de forma cautelar. Denuncian una saturación del sistema de más del 1000%. 680 menores bajo tutela, mucho más de lo que se pueden gestionar. Formentera e Ibiza también se declaran en alerta. Reclaman recursos de emergencia e incluso la activación del Frontex en la ruta balear. Desde Canarias, perplejidad. Su portavoz acusa a Baleares de actuar de forma contraproducente y exige unidad institucional. El plan de restribución de menores migrantes está en un punto muerto, sin aprobación ministerial, con batallas jurídicas abiertas y con fuertes tensiones territoriales. Bueno, en fin, veremos qué es lo que va sucediendo, Francis. A ver, hombre, la eficacia ya se ve que ese gobierno, además de todo lo que he dicho anteriormente, es eficaz porque ha conseguido 10 menores en 6 meses, ¿no? A pesar de una sentencia judicial del Supremo, o sea, que realmente además son tíos barra tías o lo que sean, de una alta eficacia. A mí me ha chocado este fin de, no sé qué día fue, no hace mucho, un reportaje donde se veía como en Francia, cuando entraba un extranjero inmigrante desde España, lo devuelven. Y eso está pasando ahora en frontera. O sea que no sé exactamente cuáles son las ciudades, pero Francia ha decidido que no entran por vía, vayas en coche, en bicicleta o lo que sea, los paran y si no le van papeles, para España, que sé que está muy bien. Lo digo porque fíjate que Macron es inútil, pero Sánchez parece que lo supera, ¿no? Y lo demás es, con José Ramón Riera intentamos ver el tema ese económico que ha hecho Rubén de presupuestos europeos. Y fue imposible, porque fundamentalmente por un asunto. Primero, porque las partidas no están catalogadas como eso, y segundo, porque es un tema tan horizontal que le llaman ellos, que casi todos los departamentos mandan dinero para eso con distintas... pero no hay un apartado claro, con lo cual no se sabe, o al menos no fue capaz José Ramón, y evidentemente ni capaz de empezar, pero José Ramón no fue capaz no de encontrarlo, sino de dedicar el tiempo suficiente para poder encontrar eso, porque no valía la pena la cantidad de horas que tenía que dedicar, porque es absolutamente escondido, está absolutamente escondido o no claro la partida contra la inmigración que destina la Unión Europea. Es un dato. Bueno, para más INRI, el relato ya saben que es el de mezclar y el de confundir. Ángel Víctor Torres en el día de ayer, en las últimas horas, ofrecía una entrevista radiofónica en la que cargaba abiertamente contra el Partido Popular por asegurar que desde Génova 13 se aceptan sin rechistar a los niños que proceden de Ucrania, pero sin embargo con los de África, no mezclando lo que vienen a ser los menores extranjeros no acompañados con lo que es pues lo que hemos hablado en otras ocasiones, la categoría de refugiados. La pregunta es, cuando eran ucranianos, ¿se negaban? ¿Por qué lo hacen cuando son africanos? ¿Por qué automáticamente se exigen licencias cuando se anuncia que llegan africanos y sin embargo no se pedía absolutamente nada si los que venían eran de Ucrania? Un intento de confundir. No, yo no sé si es idiota o qué es este tío, pero es que es un cara dura. O sea, claro, confundir la emigración legal de Ucrania, exacto, que es absolutamente pactada porque hay una guerra con la emigración ilegal africana, o es que eres idiota o que, en fin, has hecho un cursillo para aparentar serlo. Porque es, claro, que eso lo diga un tío, no sé qué profesión podríamos decir, cualquiera que no tenga formación lo podría entender, pero que lo diga un ministro, idiota o manipulador. Vamos a ver, se me ocurre darle unas cuantas razones, además de que efectivamente estamos hablando de inmigrantes legales, refugiados, que llegan de manera pactada desde Ucrania frente a los que vienen de manera ilegal. Dejando aparte eso, pues primera razón,
porque lo que venían de Ucrania eran niños acompañados de sus madres en casi todos los casos. En este caso, en el caso de los que vienen del Magreb, lo que llegan son fundamentalmente niños, niñas no, o muy poquitas, 2%. y nos los mandan sus padres para que nos hagamos nosotros aquí cargo de los gastos. Y después, pues una razón de carácter práctico es que lo que venían de Ucrania pues eran niños, todos. Aquí los que vienen, resulta que las pruebas que se han hecho en algunas autonomías, el 90% pues son bigardos con más pelos en los testículos que yo que sé. Y finalmente, la principal razón para este majadero que funge de ministro del gobierno, cuando ve a este señor titulares en los medios de banda de niños ucranianos agrede sexualmente a una señora en Valencia, o banda de niños ucranianos pincha con una navaja a no sé quién, a un joven en no sé dónde para robarle el móvil, pues entonces podrá comparar las cosas. Pero por favor, que no lo compare. Y hay otra comparación rápida. En teoría los ucranianos venían mientras dura la guerra para después volverse a ir allí. Exacto. Que sepa yo, los marroquíes no están volviendo ninguno mientras están en las condiciones de chollo en España. No tienen pinta de querer hacerlo. Noticias como las que mencionaba el don Luis del Pino, seguimos recibiéndolas a diario, como lo que ha sucedido en Palma de Mallorca, donde se ha detenido ya a un individuo de origen argelino en Palma de Mallorca, como digo, por asestar varias puñaladas a un joven para intentar robarle. Es una información que publicaba esta misma mañana el periódico Última Hora y que resume los hechos que ocurrieron el pasado viernes por la noche, en torno a las 9:30, cuando este detenido se acercó a la víctima, a la que conocía de vista por coincidir en el barrio, y llegó a amenazarla con un cuchillo de varias dimensiones y llegó incluso a apuñalarlo varias veces hasta huir. Tampoco es una situación fácil la que están sufriendo en el centro de menores de internamiento de Sevilla, el centro de La Jara, donde uno de estos menores que reside en este centro ha dejado gravemente herido a un educador social de unos 65 años después de propinarle una paliza. Y nos vamos a ir a la siguiente pausa de publicidad. A la vuelta nos vamos a ir con las crónicas de Manicomios. Seguiremos escuchando diferentes voces, y en este caso una de experto sobre los incendios, la gestión de los mismos, sobre nuestra masa forestal, y también hablaremos, les mostraremos qué es lo que dice el jefe de la EMET de Valencia sobre lo ocurrido a finales de octubre, esa dana que dejó más de 220 víctimas mortales. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos acercándonos al ecuador de este programa en una mañana en la que, como todos los martes, seguimos pendientes del Consejo de Ministros. No se preocupen, trataremos de resumirles qué se aprueba y qué se dice en la rueda de prensa posterior al mismo, sobre todo un debate, una vuelta al cole, por así decirlo, una vuelta al cole de la clase política que está marcada precisamente por este debate sobre los incendios, sobre los que hablaremos unos minutos tras las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues feliz de ver a mis queridos doctor y a don Luis del Pino. Se pidieron ayer una batería de chistes, pero bueno, luego igual les regalo alguno. Vamos a hablar de algo que puede ser una distopía, una sociedad que tiene características negativas. Ustedes valorarán si puede ser utopía el futuro ficticio o una realidad, porque bien, China está desarrollando ahora mismo un robot de embarazo con útero artificial para ayudar a las parejas infértiles, y la tecnología que están utilizando pues es crear un útero artificial que tiene como objetivo apoyar pues a estas parejas que están luchando contra, pues que no pueden tener hijos, y en teoría la tecnología va a simular un embarazo desde la concepción hasta el parto. Van a ver ahora en sus imágenes lo que quieren crear, el prototipo que están analizando, y se está haciendo desde un doctor de una universidad de Singapur que está trabajando también con otra universidad de China para intentar pues crear este tipo de tecnología. Ya están viendo en sus pantallas cómo quieren que esto proceda. Dice que el feto va a crecer pues dentro de este útero artificial que está lleno de líquido amniótico artificial también, y va a recibir nutrientes a través de una manguera, y con esto pretenden que el bebé vaya en este proceso de crecimiento. Aún no han dicho, en una entrevista con el doctor en un medio chino, no ha dicho cómo han insertado los óvulos y los espermatozoides. Claro, ahora mismo todo el mundo está haciéndose esta pregunta, que cómo es posible, y él ha dicho que eso se verá en diferentes
fases del proceso. Están viendo en sus pantallas lo que quieren hacer, y funciona. Lo que quieren hacer básicamente es una incubadora, permitiendo que los prematuros crezcan en un entorno similar al del útero. Al ser preguntado, han dicho que ya en 2017 ya hubo una investigación en Filadelfia hicieron como un cordero prematuro también, lo llaman bolsa biológica, que era artificial, y vieron como el cordero pues al final consiguió crecer e incluso producir propia lana. Aquí podemos hablar de la ética, por supuesto, humana, de dónde provienen estos óvulos que quieren para que el bebé nazca, y aquí hay muchos debates. Algunos lo verán como el futuro más cercano, otros lo verán como una distopía, con estas características negativas de cómo se está creando y la evolución o involución del ser humano. Me gustaría saber qué piensan aquí nuestros tertulianos. Ni a temas profundos, que serían morales y esto, no voy a entrar. Simplemente me chocan dos cosas. Una, que sea el gobierno chino, que hasta hace no mucho prohibía tener hijos y solo dejaba tener uno, el que ahora esté preocupado por los que no pueden tener hijos. O sea, ha avanzado bastante civilizatoriamente, si ahora la preocupación es que tengan hijos en vez de obligar a abortar. Y la segunda, muy interesante, es para hacer eso, ¿para qué tiene que tener pinta de mujer la cosa? Puede poner una caja, o sea, si es que es absurdo. ¿Para qué sirve para ese embrión? ¿Para qué sirve que tenga cara, que tenga pecho, que tenga piernas, que tenga brazos? Es una idiotez todo, con lo cual no acabo de entenderlo, pero en fin, y lo sabrán. Macho, muchas gracias. Como siempre, como trae. Existe en medicina, descrito, y yo he tenido un caso, del embarazo psicológico. Y los veterinarios encontraban también embarazos psicológicos en algunas razas de perros. Yo he visto un caso de una chica en un pueblo que se quedó embarazada y perdió la menstruación. Ella se había quedado embarazada de su marido, y yo me la encontraba y decía, ¿qué tal? ¿Cómo va el embarazo? No era mi paciente, porque yo no he sido ginecólogo, pero no, pues el ginecólogo me ha dicho que va bien. Y bueno, la veía hacer puntitos y hacer sus vestiditos para el niño. Cuando llegó la realidad del cuarto y quinto mes, el ginecólogo que la veía empezó a dudar de la realidad de tal cuestión y le pidió una radiografía. Y no sabiendo él cómo salir del lío, pues le dijo, bueno, está algo atrasado, pero ya se ve algo en la radiografía. Y el practicante de aquel entonces, que le hizo llegar la radiografía, la hipotética embarazada, le coge la radiografía, me sale y me llega, usted ve aquí un feto. Y digo, ¿de quién es? De fulanita, pero es un embarazo de 4 meses. Aquí ya tenía que verse huesos, tenía que verse el embrión perfectamente. Por lo tanto, el embarazo psicológico existe. Y que creando hormonas, o sea, la hipófisis empieza a crear hormonas. O sea que los chinos no lo han encontrado esto, descrito en su historia de la medicina china. Yo me pongo a pensar en las posibilidades de esto y me imagino granjas de incubadoras chinas haciendo clones de Rodríguez Zapatero y me echo a temblar, ¿eh? O sea, me parece que se abren unas posibilidades francamente malignas.
En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues nos vamos a ir hasta Reino Unido, concretamente a Escocia, porque hemos visto unas imágenes que ahora van a ver en sus pantallas como dos niñas están huyendo lo que presuntamente era un inmigrante islámico que les estaba amenazando y manoseando. Lo llamativo de esta escena, no es llamativo que estos hechos puedan ocurrir, porque hemos visto como en las calles de todo el mundo, desgraciadamente, sí que ocurre, pero sino como la manera de defenderse de las dos niñas británicas, portando un hacha y un cuchillo, muy vikingo totalmente, para echar a este presunto agresor. Si vamos a los datos del Reino Unido, en cuanto a la inmigración ilegal y en cuanto a los acosos, la Oficina Nacional de Estadísticas dice que el 13% de las mujeres y el 7% de los hombres han experimentado alguna vez de alguna forma de acoso en los últimos 12 meses, y esto es de datos del año 2023, aún no están actualizados. Y dice que los grupos de edad más jóvenes siendo particularmente vulnerables, en este caso son niñas de 12 y 13 años que tienen, repito, que portar un cuchillo y un hacha para defenderse de este atacante. Y si vamos a los datos en cuanto a la inmigración ilegal, el Reino Unido ha estado rebasando con sus políticas de fronteras abiertas la llegada de estos inmigrantes. Ya en mayo, Keir Starmer concretamente, si nos vamos ahí, intentó hacer una marcha atrás en cuanto a las políticas para endurecerlas, sobre todo a los solicitantes de asilo, pidiendo diferentes requisitos para que no llegaran al Reino Unido. Pues esto ahora se le ha visto un poco en contra, porque ya en mayo, cuando los primeros datos ya habían rebasado la cifra de 10.000, que en los últimos 4 periodos anteriores no había sido posible, aún no habían llegado a esa cifra en mayo. Y si vemos los datos globales en cuanto a la llegada de inmigrantes, pues se ve que Reino Unido o cambia ya o vira un poco, y no a la izquierda, que ya están bastante en ella, sino echan marcha atrás a sus políticas migratorias. Y esto es un caso que no ha aislado de lo que está sucediendo en las calles, y que ahora, en este caso, niñas de 12 y 13 años portan un cuchillo y un hacha para defenderse de este presunto atacante. Lo que hemos dicho y lo que se ha avisado en tantas otras ocasiones, ¿no?, de que como la población acaba tomando las riendas y evitando cuando no hay ley de la selva. Sí, ese era un ejemplo a seguir. Pero claro, una niña de 12 años de proveniencia vikinga es capaz de hacer algo, pero las españolitas no sé si a 12 años tienen capacidad de asustar a nadie. Porque igual van con el ¿cómo se llama esto? Con el abanico. En vez de, y no es lo mismo. A ver, Inglaterra tiene un serio problema. Tú has dicho que cambia un poco. Si cambia un poco no va a hacer nada. O cambia radicalmente o se va a encontrar que dentro de nada el primer ministro será lo que quieras, porque ya tienen alcaldes de diferentes localidades de filosofía distinta, lo cual no pasa nada, pero sí pasa porque resulta que son alcaldes de poblaciones del Reino Unido, que se supone que tiene una idiosincrasia propia como el Reino Unido, y que no es exactamente el Senegal, pero ellos sabrán. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Antes de despedirnos, ronda de chistes. No, primero los detallidos que he traído. Vale. Porque ayer mencionábamos, ¿no?, diferentes localidades, barrios de ciudades de toda España pues están celebrando sus fiestas. Pues nos vamos a ir hasta La Rioja, en Aldea Nueva del Ebro, porque se ha visto a la banda del Peyot, Francás. Han vuelto a aparecer y van a ver sus imágenes. ¿Le ha cantado la canción? Aquí empezó todo, hicieron una ruta ahí con las carrozas, y podemos ver a diferentes personajes y personajes, entre ellos el presidente del gobierno, gente disfrazada de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos y de las señoras que le suelen acompañar. Y ahí vemos al presidente Pedro Sánchez saludando a su pueblo con su cazadora habitual, como en la foto estaba del Peyot, y ahí dice, aquí empezó todo, es el inicio de las carrozas, y al final aquí acaba todo, ellos mismos dentro de una jaula simulando la cárcel. Pues bien, a ver si es profético este vídeo, ¿no? No lo veremos, pero por lo menos se lo están pasando bien en las fiestas, que es lo que cuenta. Veremos si ocurre o no y a ver qué sucede. De Aldea Nueva del Ebro nos vamos a ir hasta Estados Unidos, a Nueva York concretamente, porque ha empezado ya el US Open y Alcaraz ayer ganó. Pues bien, están viendo sus imágenes justo el día antes de que empezara, como uno de los párrocos de la Catedral de San Patricio de Nueva York, Catedral Católica, le está bendiciendo para desearle un poco de suerte, y le echa agua bendita por el pelo. Pues fíjense ustedes cómo ha debido de quedar, porque Carlos Alcaraz ha tenido que cambiar el look, aparte de ganar, no sé si compañeros, si podemos ver la imagen, el agua bendita, pues ha tenido que rapar.
no sabemos cómo que tendría el agua, pero por lo menos le ha servido porque ha ganado el partido contra el estadounidense Opelka y pasa a la siguiente ronda del US Open. Además, después del partido preguntaba a los allí presentes si les gustaba su cambio de, ¿Y alguien dijo que sí? apariencia. Sí, empezaron a gritar y a aplaudir. La respuesta de Alcaraz fue que intentó hacerse un corte de pelo que no le funcionó y tuvo que raparse Pues eso totalmente. No es ajeno a la Por eso vida nunca propia. hay que ir de moderno y los Bueno, cortes yo- clásicos son los mejores. Sé que es horrible esto de contar historias de la mili, pero yo hice la mili con un chico que tenía en la cabeza como una bola de billar. Y yo me El pensaba cero era- que se llamaba entonces. Cero, no, pero como una bola de billar, nada. Yo pensaba que era calvo y al cabo de unas semanas vemos que le está empezando a crecer el pelo y decimos, pero ¿no eres calvo? Y dice, no, es que el cabo que tenía que tal se equivocó con la máquina, me hizo aquí un trasquilón y dice, uy, me va a matar el capitán, hay que igualar por todas partes. Pues eso le ha pasado a Alcaraz. Y hablando de historias, no sé si ustedes saben por qué el marisco viene del mar. Porque si viniera de Francia sería Francisco. Imagínense ustedes cómo nos quedaríamos, ¿no, Francas? Sí. La verdad es que es, bueno, lo estudiaremos. Pero No tendría sé. que llamarse Galisco. Ay, entonces. señor. También Normalmente iremos no. viendo a ver cómo sucede esta situación. Galisco en vez de marisco. Historias de la mili, Alba. En fin, Gaby, gracias A por tus vosotros. chistes, por tus secciones, en fin, por todo, gracias. Bueno, cambiamos ahora de asunto, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. Y tenemos que hablar precisamente de esa dana que causó más de 200 víctimas mortales, porque ya saben que las investigaciones judiciales siguen su curso, que día tras día hemos ido conociendo los diferentes relatos, tanto de una parte como de otra, porque desde un primer momento, desde el Gobierno central, se intentó derivar toda responsabilidad al Gobierno autonómico de Carlos Mazón. Ahora el jefe de la EMET, José Ángel Núñez, reconoce evidentemente que no hubo alerta, que la alerta llegó muy tarde, porque los registros que hubo ese día es que cayeron unos 400 litros por metro cúbico, algo que disparó todas las alarmas y que antes de eso, o que después de eso, justo una vez que fueron conscientes precisamente de que se estaba produciendo esas precipitaciones tremendas que iban a causar la riada en muchos lugares, pues que no hubo alerta. Es algo que confirmó ante la juez de Catarroja y algo que también ha vuelto a reiterar en una entrevista que ha concedido a un medio valenciano. Yo les ponía unas imágenes de la riada de 1957 y les decía a los chavales, no os preocupéis que en 1957 no había previsión meteorológica. Cuando vuelva a llover como en 1957 no va a haber los 81 muertos que hubo en 1957. Evidentemente me equivoqué, ¿no? Y en 2024 pues ocurrió lo contrario. Hubo aviso meteorológico, pero no hubo alerta o la alerta llegó muy tardía. Pues eso es lo que dice el jefe de la Debe EMET. ser el único honrado en todo el que intervenió en la dana, ¿no? No tan honrado. Este señor en las mismas declaraciones, en esa misma entrevista, arremete en otro momento contra la Guardia Civil diciendo que tiene que hablar con la gente que entiende. Este señor está en la misma campaña que la jueza que se está encargando de la dana, que vamos a ver qué hace el Consejo General del Poder Judicial con esa jueza, debería apartarla, que es en intentar derivar todas las responsabilidades hacia el gobierno valenciano, eludiendo las responsabilidades de la propia AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Por qué sale ahora a hacer esta especie de declaraciones que contienen esa especie de matiz conciliador? Bueno, sí, quizá no actuamos, tal. Bueno, porque está intentando transmitir la sensación de que, bueno, algún errorcillo podrían haber cometido, pero por supuesto que no hicieron nada malo aquel día, ¿no? En fin, yo espero que el Consejo General del Poder Judicial le quite el caso a la actual jueza, que es de escándalo, y que un juez que verdaderamente quiera investigar las cosas llame a declarar a este señor, llame el de la Confederación Hidrográfica del Júcar y les pregunte por el contenido del informe de la Guardia Civil, que es demoledor, vamos. Vamos a seguir en la Comunidad Valenciana porque, bueno, a finales del mes de julio la noticia, desde luego, la foto, era la de Noelia Núñez, con esa formación
polémica que la llevaba precisamente horas después a dimitir, y a partir de ahí empezaron a analizarse otras personas del mundo de la política, y entre ellos el que fuera comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, del que también se descubrió cómo tenía un currículum fake. De hecho, todas estas informaciones eran las que el día 8 le llevaban a dimitir, e incluso fue ingresado de urgencia por un intento de suicidio. Sin embargo, quiero que vean lo que publica esta misma mañana OK Diario, porque una imagen, desde luego, vale más que 1000 palabras, porque unas horas después, en la mañana del sábado, es lo que cuenta este digital, el dirigente socialista fue visto en la terraza de un local del municipio de La Eliana, en Valencia, donde fue alcalde, departiendo de forma muy distendida con unos amigos con quien compartía diferentes bebidas alcohólicas, y en las fotografías se observa además pues eso, que mantiene una reunión con 2 empresarios de la localidad. Esas imágenes fueron tomadas en la mañana del sábado 9 de agosto. Ese mismo día había recibido el alta hospitalaria tras haber sido pues eso, dado de alta por ese intento de suicidio. ¿Se sabe qué hospital fue? Lo digo porque es muy importante para el tema de marketing del hospital. Sí, Hospital de Llíria. ¿Llíria público o privado? Público. Público, ¿no? Es muy importante porque la sanidad valenciana pública no parece precisamente que esté para tirar cohetes. Entonces, si consigue que un señor se rehabilite tan bien que cuando le dan el alta del hospital ya puede irse de juerguecita, eso es publicidad buenísima, vamos. O sea, ese hospital no tiene precio ni desperdicio. Hay que ir todos a tratarse allí. Digo yo. Público, sí. Desde luego, ha Te dejan funcionado tan bien, estupendamente, sí. Claro, te dejan de cine. En fin, hablando de hospitales, don Antonio, porque a principios de esta semana conocíamos lo que iba a pasar hoy en el Hospital de la Paz, una huelga de unas 24 horas de esos trabajadores. De hecho, a las 12 en punto del mediodía estaba previsto que muchos de ellos se concentraran en lo que viene a ser en la plaza del hospital. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esto es un clásico concretamente en el Hospital de la Paz, aunque es un clásico de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, pero en este caso es que estamos ante un fenómeno de que no hay personal profesional para contratar en el verano. O sea, en estos momentos estamos empeñados en que en una plantilla de médicos en Madrid, cerca de 6.000 médicos de primaria y hasta 10.000 más de médicos especialistas, pues que se empeñen en que nos tenemos que ir de vacaciones en verano, pues evidentemente no hay en el mercado en estos momentos capacidad para contratar. Y esto es una dificultad, y enfermeras no más de lo mismo, sino todo lo contrario, o sea, mucho más escasas aún. Por lo tanto, la medicina, la enfermería, la empresa pública, y luego con las modificaciones que puede hacerle la ministra del Trabajo con la reducción de jornada, pues va a tener que tomar la decisión de que las vacaciones son tomadas a lo largo de los 12 meses del año. O sea, no hay más remedio que la obligatoriedad de dar vacaciones en los meses adecuados, y que luego se turnaban y tal. Eso ya se ha acabado. Es absolutamente imposible. No hay personal profesional en España con lo que se producen médicos razonablemente en cantidad y enfermeros en cantidad, pero con lo que se está saliendo de España buscando otros mercados, naturalmente que van a tener que tomar la decisión de desparramar las vacaciones a lo largo de los 12 meses del año. Eso tampoco es raro en muchos otros trabajos, en muchas otras empresas, no es una cosa rara, o sea, más bien parece normal. Pero no en todas se puede, es que
perdona que te haya cortado, porque en gran parte de las empresas hay líneas de producción que cierran. Y hasta en autos, o sea, y además cierran hasta la empresa. O sea, pero en los hospitales no se puede cerrar la línea de producción. Por lo tanto, cierran quirófanos, cierran camas, que también se critica, obviamente, porque la lista de espera que se podría arreglar en los meses de verano, pues empeoran en los meses de verano. Sí. Estamos ante una situación real, como pasa en otros terrenos de que venimos hablando de las competencias de las comunidades autónomas, en que son absolutamente incompetentes. Estos temas no los resuelven en absoluto, ni lo han mejorado las comunidades autónomas. Y pero me da, o sea, te decía eso en cuanto a que me parece que eso será inevitable, pero aparte de eso y sin dejar de dar esa solución, hay otra que me parece que es más urgente, que es que los médicos tengan un sueldo digno, cosa que hoy no ocurre. Que las enfermeras tengan un sueldo digno, cosa que hoy no ocurre. Claro, cuando uno ve lo que desprecia, lo que tira a la basura económicamente este país en otras cosas, y lo mal cuidados que tiene aquellas personas que el servicio público es de las pocas cosas que objetivamente pertenecen al Estado, sea qué administración que sea, que son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cobran menos de una miseria y médicos de la seguridad pública, de la sanidad pública, pues realmente hay que reconocer que el estado del bienestar es, como dice un conocido antiguo, es el bienestar del Estado, que es distinto. No dejo de estar de acuerdo, no soy el más adecuado para hablar de que España tiene una insuficiencia financiera de la sanidad. No es el momento, pero además de eso es que hay insuficiencia para pagar al profesional. Y encima es un modelo que se ha buscado en la Ley General de Sanidad y que se ha buscado el que el médico y el profesional también de enfermería esté nivelado pues, a la baja. Y esto es un modelo de sociedad que hemos creado. Ustedes saben que España es líder en el mundo de trasplantes. Sí, señor. ¿Por qué? Pues porque había que ponerse una guinda en los tiempos en los que se creó esto. Esto se creó no en los tiempos de los años socialistas. En los años socialistas la Ley General de Sanidad lo hizo mucho más sangrante. Pero esto se inventó en la dictadura. Y la dictadura, bueno, pues el tema fue buscar una guindita para decir, estamos en lo mejor del mundo, el trasplante. Bueno, el trasplante está incentivado el médico. El médico que se dedica a trasplante puede ganar en España, algunos los gana en la Comunidad de Madrid, los ganaba cuando yo era director general, lo sabía perfectamente, 150.000 euros al año. Trasplante público. Es que el trasplante solo es público. Por eso, vale, pero para aclararlo, porque no estamos hablando de médicos privados. El trasplante en España es un monopolio público porque el cadáver, vamos, la posibilidad de trasplantar tanto en cadáver reciente, es decir, de persona que fallece y que está al lado el trasplantador, el que va a sacarle la víscera y se la va a llevar al otro hospital, eso es público. Y por lo tanto es un éxito de lo público, pero en una contención. Yo siempre decía, es que estamos en la olla express en el cual tienes todos los médicos contenidos, no se puede ganar más, nada más que haciendo 24 horas de guardia. Con lo cual, evidentemente, salían gagás. Claro. Bueno, por lo tanto, lo único que tenía como la olla express, la única posibilidad de engancharse a ser trasplantador y desde luego tener un salario no son monumentos porque no es salario,
son monumentos muy importantes dentro de la sanidad pública de este país. Y mira cómo funciona. Tenemos magníficos médicos, magníficas enfermeras, y cuando se les incentiva, pues somos el país del mundo que hace la mejor tasa de trasplantes del mundo. Pero está sin incentivar. Hemos hecho, ahora mismo, se está anunciando una huelga para la reentrada, una huelga de los sindicatos médicos para el Estatuto Marco. El Estatuto Marco que no puede hacer otra cosa el gobierno socialista, nada más que asimilar para el Estatuto común a todos los trabajadores. Los médicos, las enfermeras quieren un estatuto específico. Ese estatuto específico podría singularizar la incentivación a la productividad. Y esa incentivación a la productividad que se inventó hace 30 años duró menos de 24 horas, porque se juntaron las juntas de personal de cada hospital, en la que son mayoría los trabajadores de la limpieza y los trabajadores demás, y entonces, pues evidentemente, esto no pasa nada. En La Paz, las vacaciones del personal de limpieza o del personal logístico, no pasa nada por se vayan. El personal profesional, pues sí pasa, sí se van, y pasa que no hay sustitución. Y ese es el tema. Parece que el Estatuto Marco, según Mónica García, bueno, se ha fijado para otoño, será en otoño o no será. Sí, pero no lo olvídate, es Mónica García. Es innegociable. Y además te aseguro que no saldrá otra cosa, evidentemente. Por cierto, ya que ha mencionado usted los trasplantes, China se ha marcado un hito al lograr precisamente que se produzca con éxito, además, ese trasplante de pulmón de cerdo a una persona en muerte cerebral, que desde luego es un hito médico, porque hasta ahora lo que se había visto al iniciar este procedimiento es que el sistema inmunológico del ser humano rechazaba ese corazón, y en este caso parece que ha resultado exitoso. Bueno, los rechazos no son de 24 horas. Para eso está el sistema inmune, para rechazar. Los rechazos duran mucho más tiempo. Por lo tanto, lo que está haciendo China en estos momentos pretende revolucionar el mundo de la sanidad y la medicina, y desde luego esto es como Cuba. Fama de pocos días. Yo he visto esa noticia y me ha planteado una pregunta. ¿Están utilizando a una persona viva, aunque esté en muerte cerebral? Muerte cerebral. Eso es cruel. Eso es cruel. Pero es una persona que... Viva en muerte cerebral, estás diciendo, para experimentar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Por mucho que lo hubiese aceptado la familia. Vamos, ese experimento con un ser humano vivo, teóricamente, con... Sí, pero eso no os engañéis, que no es nuevo en China, ¿eh? Aquí nos explicó el periodista este que vino chino, no sé si estabas tú, cómo las exposiciones que hacen son gente que se han cargado antes para usarlas de expositor. O sea, China, el valor de la vida humana en China es cero, excepto los que mandan, que suele ser infinito. Eso te iba a decir, el resto se le llama que la cero. Autocracia supongo que será carita. Sí, eso pasa en todos lados. De todos modos, por si alguien no lo sabe, el sistema inmunitario justo está para eso, para que no te coloquen órganos de un cerdo, entre otras cosas. Para eso lo fabricaron, el sistema inmunitario, para defenderse de todo lo que sea exterior. Durante muchos años hemos tenido válvulas cardíacas de cerdo, mitral, tricúspide y tal, dando magníficos resultados. Sí, pero supongo que para eso has tenido que bajar la capacidad del sistema inmunitario temporalmente para que se adapte, pero que el sistema inmunitario como tal no le hace ninguna ilusión eso. No es lo mismo que utilizar un corazón entero. Claro. Y en este caso un pulmón. Pulmón. Corazón y pulmón, ¿eh? Corazón y pulmón. Es un doble trasplante. Joder, corazón y pulmón no está mal, ¿eh? Bueno. Falta el cerebro y ya te resuelven todo. Sí. Porque en una cajita, como hemos visto el otro, te ponen un corazón, un pulmón y un cerebro y casi te lo resuelven ya. En fin, interesantísimo sin duda. Nos vamos a ir ya a la última pausa de publicidad del día de hoy.
Seguimos pendientes, como les digo, del Consejo de Ministros. En estos momentos se encuentran ya detallando todas las medidas, los puntos de ese plan contra los incendios. Están en estos momentos Pilar Alegría y también Fernando Grande Marlaska, el ministro que decíamos ayer, el ministro de Interior, quemado desde antes de esta crisis de verano. Publicidad y enseguida volvemos. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonato. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y tan solo 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Saben que además elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica EO2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya saben qué agua deben beber. Agua Sierra Cazorla, no lo duden. Bueno, desde luego que no es fácil vivir con artrosis. Es la primera causa de incapacidad permanente y también la tercera de incapacidad laboral temporal. Produce dolor y afecta directamente a la movilidad y la anatomía de la persona, que sufre con el desgaste psicológico que ello supone. Si uno de ustedes que nos está escuchando en estos momentos es una de esas personas que la sufren precisamente en las manos, sabe muy bien lo que es vivir precisamente con esos síntomas que impiden realizar tareas tan rutinarias o tareas que realizamos precisamente en el día a día, como pueden ser cocinar o incluso peinarnos. Afortunadamente podemos ayudarles con un tratamiento que supone precisamente aliviar, un alivio eficaz de la rigidez y el dolor articular de las manos. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de Adolfo Albistro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas, pues encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo nos ayudan precisamente esos guantes? Pues mira, cuando vengo a hablar de artrosis, antes venía con un guante y ahora vengo con 4 artículos, ¿no? Porque ha sido ir añadiendo las diferentes personas que nos han dicho dónde tenían dolores, ¿no? Porque la artrosis al final, como es una afección que tenemos en los cartílagos, vamos perdiendo el cartílago, la articulación duele, no se puede regenerar ese cartílago y entonces empieza pues eso, a inflamarse, a tener dolor, a poder mover mal, a veces deformidad en los huesos. Bueno, pues empezamos como en el guante que lo que hace es eso, a través de un tratamiento, aquí estamos hablando de onda corta, siempre vamos a añadir masaje, vibración y calor porque va bien, es algo que está claro que alivia el dolor y que baja la inflamación. En el caso del guante trabajamos con onda corta, en el caso de la rodilla, que también es la mayoritaria, la artrosis de rodilla. También va a veces cuando tenemos algún tipo de operación, cuando tenemos algún tipo de inflamación, pues bueno, pues la rodillera, aquí son 10 minutos, en el guante son 20, podemos poner una rodilla y otra, y aquí trabajamos con lo que son las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta. Luego tenemos el cinturón, algo también muy doloroso, lo que es las lumbalgias, donde muchas veces las sufrimos por artrosis de cadera o incluso simplemente por postural, etcétera. Y luego ya la última que hemos sacado, porque claro, ya había uno que decía, a mí es la muñeca, a mí es la rodilla, a mí es el codo, a mí es el cuello, ¿no? Bueno, pues es este cinturón, le llamamos cinturón láser, es un multifuncional que también trabaja con infrarrojo y ultravioleta, más vibración y calor, y que lo podemos colocar en diferentes lugares. Así que yo creo que con todo este pack, para todos los que tenéis esos dolores de artrosis, pues lo tenemos no curado, pero sí solucionado el dolor. ¿Fracasa? ¿Ha probado todo? Aliviado, casi todo. Casi todo. Te falta el último. Me falta el último, que no sé si para el codo sirve eso o no. Sí, es complicado, claro, ¿Sí? Para el codo se coloca perfectamente. Esto puede ser casi el brazalete que otros tienen que utilizar, porque sirve para todos los lados. Sí. No sé, yo sé que cuando me pongo todo esto, mis hijos, iba a decir una palabra que no toca a estas horas, se parten de risa. Pero bueno, también lo pones en el gimnasio.
Pero en el gimnasio no voy, solo los guantes. Solo los guantes. Sí, Vale. claro, imagínate que voy con la orden de ir al gimnasio y con todo eso ya directamente me ingresan en algún sitio. Pues fíjese usted, hasta francas se los ponen en el gimnasio. Se ha dado siempre en los sitios de rehabilitación. Sí. Lo que pasa es que lo que incluso está consiguiendo Albistur es hacerlo portátil y que la persona lo tenga en casa. Claro, si con los guantes yo chateo, ¿eh? O sea, me da para chatear con el móvil, con los guantes. Sí, tiene hasta su postura para... Con lo cual, quiero decir que son letritas, ¿eh? O sea, que puedes... Pues hay gente que se va en bicicleta y se lleva los guantes. Bueno, eso es... Con la bicicleta, vas con tus guantes y está dando el tratamiento. Claro, o sea, en el gimnasio es bicicleta lo que hago, entre otras cosas, bicicleta elíptica, todo eso, y no te da ningún problema. Es más, te avisa del tiempo, porque al cabo de 20 minutos para y ya se me ha acabado el tiempo, ya voy a otra máquina. Qué bien. ¿Dónde podemos conseguirlo, Adolfo, y con qué ventajas? Pues yo siempre digo, llamad al teléfono porque ahí vamos a estar encantados de atenderos, los espectadores del Toro Televisión, que ya llevamos con vosotros años y estamos encantadísimos con vosotros. Es un teléfono gratuito, 900-730-122. Además, os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos en casa. Os regalamos el servicio de telemedicina, es decir, que puedas llamar a un médico para una consulta así sencilla por videollamada desde casa, ¿no? Y también os hacemos a partir de un 30% de descuento dependiendo de lo que compréis. Así que, oye, llamad ahora que estamos para atenderos. Muchas gracias. Pues que llamen cuanto antes. Adolfo, muchísimas gracias a ti. A ti. Bueno, cambiamos de asunto. Arranca el curso político, ya nos quedan muy poquitos días de agosto, el lunes comienza septiembre y hay muchas asignaturas pendientes. La principal de todas ellas son los presupuestos generales del Estado, que el presidente del Gobierno parece que no tiene previsto, desde luego, ni siquiera llegar a presentar estas cuentas públicas en la Cámara Baja. Así lo ha asegurado en estos últimos meses, porque asegura que no le dan los números para ello, aunque la Constitución sí obliga, aunque sea a la presentación de ese borrador. Otra de las cuestiones que se quedó pendientes del pasado mes de julio es la polémica de la reforma judicial que nadie en el mundo de la judicatura, ni jueces ni fiscales, respaldan. Una de las medidas más polémicas atacaba directamente a la UCO en todas estas plenos casos de corrupción y con investigaciones que precisamente estaba realizando y llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. ¿Qué pretende hacer Junts? Pues de momento ni una cosa ni otra. No pretende apoyar a Sánchez, tampoco prevé elecciones en los próximos meses y veremos cómo se van moviendo los de Carles Puigdemont en las próximas semanas, porque todo parece indicar que dependerá del precio. Asignaturas pendientes y también parece que no se iniciará el curso con los mismos rostros de siempre, o al menos es lo que se rumorea. Lo que dicen las malas lenguas, Natalia Fernández Picado, muy buenas tardes, es que no todos los ministros van a continuar al frente de sus carteras. Muy buenas tardes. Eso es, Alba, buenas tardes. Arranca el curso político y en el Ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez tendría en mente un importante cambio de caras dentro de su actual equipo de gobierno. Hasta ahora han sido 3 los ministros a los que Pedro Sánchez ha tenido que sustituir. La primera, apenas un mes después de conformarse el gobierno, Nadia Calviño, hasta entonces mano derecha del presidente, dejaba la vicepresidencia primera para presidir en el Banco Europeo de Inversiones. En su lugar entraría Carlos Cuerpo para hacerse cargo de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. A inicios del curso pasado, el ministro José Luis Escrivá abandonaba el gobierno tras ser elegido como nuevo gobernador del Banco de España. Óscar López ocuparía su vacante como ministro de Transformación Digital y Función Pública. Y el hasta ahora último cambio, el pasado mes de noviembre, otra de sus vicepresidentas, Teresa Rivera, abandonaba a Sánchez al ser nombrada vicepresidenta ejecutiva de la nueva Comisión Europea. Sara Agesen la sustituiría en el gobierno. 3 cambios que nada tendrían que ver con lo que Pedro Sánchez plantearía para las próximas semanas. El presidente del gobierno tan solo contaría con 7 de los 22 ministros actuales. Los elegidos para continuar serían los 5 actuales candidatos a presidencias autonómicas: Pilar Alegría, candidata para Aragón; Diana Morant para la Comunidad Valenciana; María Jesús Montero para Andalucía; Óscar López para la Comunidad de Madrid y Ángel Víctor Torres para las Islas Canarias. Además, Pedro Sánchez mantendría a los otros 2 relevos hechos durante la legislatura. Seguiría manteniendo a Sara Agesen y con Carlos Cuerpo. Todo un cambio de cromos que dejarían al resto de ministros en la cuerda floja y podrían abandonar en las próximas semanas o incluso meses el Consejo de Ministros. Gracias, Natalia. Lo que dicen esas malas lenguas es que todo está en la cabeza del presidente, que sería un plan que no quiere compartir con nadie, y no sería la primera vez, como bien dice nuestra compañera, porque cada vez que hay una polémica o cada vez que Sánchez tiene que salir del paso de alguna mala gestión
o algún caso de corrupción, pues lo que hace es quemar a alguno de sus ministros. Entonces, bueno, pues ellos sabrán también. Pero podría recuperar a Ábalos e incorporar a Cerdán. No Creo sería, que lo de no Cerdán sería un se criterio complicaría peor un que el que poco. va a usar seguramente. Lo de Cerdán desde la cárcel igual se complica un poco. Pero tiene su... Teletrabajo. No, como le gusta ser pionero, sería pionero en su nombramiento, ¿no? Porque el resto que nos va a colocar, o los que van a... Que decir, uno viendo la lista de ministros, en fin, se podría decir que se le cae el alma a los pies por ser la hora esta, pero pasan cosas peores. Viendo la lista de ministros, dices, ¿no han encontrado a alguien más inútil en España que estos? Pues ya se ve que los busca así. Ahí yo la verdad es que no le doy mucho crédito a los rumores, fundamentalmente porque en estos momentos ya Sánchez no marca el calendario. ¿Que seguiría Ángel Víctor Torres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando salga el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres? ¿Qué va a hacer? ¿Una crisis de gobierno para los 3 días tener que sustituir a otro ministro más? Está complicadito el asunto. Y la Si es que alguno le aguanta, porque recordemos que el que quería poner de secretario general ni siquiera llegó a ser nombrado porque saltó su nombre a los medios, le apareció una polémica y ya ni llegó a eso. Efectivamente, Sánchez no controla los tiempos hace muchísimo tiempo, ni internamente, porque las investigaciones judiciales son muchas, avanzan y le pueden poner en un lío a lo largo del mes de septiembre, que se presenta calentito, incluidas declaraciones de su mujer ante el juez Peinado y decisiones sobre el futuro procesal de su fiscal general del Estado. Y luego internacionalmente es que las cosas también se están moviendo a una velocidad enorme. Si cae Maduro, pues podemos esperar un efecto dominó que haría sentir su onda expansiva en España. La información que el régimen de Maduro haya dejado sobre todas las corruptelas y relaciones poco santas con partidos españoles puede ser una bomba de relojería, ¿no? Y aunque esa información llegó toda y nadie hizo caso de ella, porque hubo unos emisarios del Parlamento antes de que Maduro cambiara todo el Parlamento venezolano, vinieron aquí, trajeron la información y no sé exactamente quién se la comió, pero no se utilizó para nada, ¿eh? O sea, creo que más que peligrar por la información que saliera, que la podría dar SAP perfectamente, o el otro pájaro que vivía en La Moraleja y que ahora está en Estados Unidos, más que eso, lo que peligrarían son las finanzas de Zapatero, las finanzas de otros grupos que se encontrarían que se les queda cortada. Ojo, ahí se escapa un pequeño detalle, don Josep María, que es que la justicia de Estados Unidos ya ha puesto en marcha las causas contra Maduro. Si cae Maduro y sale documentación de quienes han actuado como cómplices de Maduro, pues a lo mejor aquí nadie actúa, pero en Estados Unidos sí. Actúen sobre hispanos. Sí. Bueno, hombre, sobre Zapatero no estaría nada mal. No. Antonio. No, me dais mucho optimismo con vuestro... Yo, sin embargo, sigo pensando lo mismo de siempre. Hoy en estos días tiene a Otegi manejando la continuidad del estatus. Para mí el calendario está precisado en el acuerdo con Cataluña. El acuerdo con Cataluña le lleva al día 1 de enero del año 2028. Eso es cuando efectivamente los catalanes tendrán su agencia fiscal. Por lo tanto, ese calendario está perfectamente trazado, los intereses están perfectamente repartidos y a ver si se atreve el señor Jun, los de Jun, a ir contra ese calendario. Y ese calendario, el único que lo podría perturbar es el PNV. Y el PNV tiene los días contados. O sea, no será capaz. Y no lo va a hacer nunca el PNV eso. No lo va a hacer. Bueno, o sea, por lo tanto. No le hace eso a Junts ni loco. Pero es que cada día tiene los días menos. No tiene esa posibilidad y cada día la tendrá menos. Por lo tanto, tenemos Sánchez hasta el día 27, hasta el año 27. Y todos esos incidentes anunciados
desde el punto de vista que a mí me alientan mucho vuestras palabras y vuestras previsiones, me gustaría creérmelas, pero sigo pensando que el calendario que él ha hecho con Cataluña va a ser la verdad. Vamos hasta Estados Unidos porque en este lunes Donald Trump, el presidente, firmaba un decreto en el que ordenaba a todos los fiscales a perseguir a todo aquel que osara quemar o profanar la bandera de Estados Unidos. You burn a flag, you get 1 year in jail. You don't get 10 years, you don't get 1 month. You get 1 year in jail, and it goes on your record. And you will see flag burning stopping immediately, just like when I signed the Statute and Monument Act. Y quería aprovechar que tenemos aquí con nosotros al doctor Antonio Burgueño para preguntarle por una imagen que desde luego está siendo muy comentada porque en este último día se ha analizado mucho las manos de Donald Trump y lo que podría haber debajo de esa capa de maquillaje, que no sería otra cosa que moratones. Ya saben que padece de insuficiencia crónica venosa y lo que argumentan desde la Casa Blanca es que toma aspirinas y que para poder, como una medida preventiva cardiovascular y que unido a dar la mano es lo que provoca estos moratones. Doctor, ¿cómo lo ve usted? Sí, eso se está hablando de que, no, yo no creo que tome aspirinas, tomará los antiagregantes modernos o los anticoagulantes modernos pero en España en estos momentos debe haber 1,5 millones de personas que tomen estas medicaciones, nada menos, o sea, de ahí para arriba. Yo creo que no parece que sea ese el problema. Yo le veo hinchado, o sea, yo le veo edematoso. ¿Corticoides o qué? Y eso puede ser por el uso de corticoides. O sea, la cara a veces es de luna llena, es cara de corticoides, y también las ocurrencias y cambios de posición mental es muy típico de los tratamientos intensivos de corticoides. Y también los moratones no se dan en las personas que toman antiagregantes, si no es porque estén provocados o por un edema excesivo o porque está tomando corticoides adicionalmente. Porque solo por los medicamentos anticoagulantes modernos tiene que darse un golpe que fortuitamente pues, le generen pero con golpes sí, la ruptura. Con golpes sí, Con golpes sí. A mí me pasa continuamente, que digo, puñeta, ¿qué ha pasado aquí? Y es que me da un golpe en la pared o lo que sea. Pues todas las personas que tienen fibrilación auricular, que son 1,5 millones en España, y él lo puede tener, pues, y en fin, no es un mal pronóstico vital el tener fibrilación auricular, puede tener eso. Y podíamos tener Trump para rato. Bueno, para rato, afortunadamente, tiene su final político. 3 años. De 3 años. Porque desde luego lo que ahora me dicen de que está tratando de unir a las dos Coreas, desde luego, y cambiar de opinión cada 3 días sobre... Bueno, esto tengo mis dudas si es compartido mi opinión sobre la salud mental del presidente, que la veo más estrambótica que la de Biden. Porque la de Biden se le podía decir que perdía memoria, pero es ocurrente. Y era desconocida, la salud mental real de Biden era desconocida, no la sabremos nunca. Me gustaría que volviéramos con el asunto de los incendios, porque vamos a tratar de ampliar un poco más el foco con la opinión de un experto y precisamente al otro lado de la línea tenemos a Federico Grillo, él es vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Técnicas Forestales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que durante todo este mes de agosto el fuego ha encontrado las condiciones idóneas para propagarse como la pólvora. No sé, desde su colegio, ¿cuáles consideran que han sido los principales errores? Uno de ellos, desde luego, parece claro que son años y años de abandono rural, ¿no? Sí, ese es uno de los factores, digamos, estructurales más importantes.
tenemos grandes zonas, una gran superficie se ha acumulado durante muchos años la vegetación. La vegetación tiene muchas definiciones, pero una de ellas también es que arde cuando las cantidades son importantes. Hay una parte viva y una parte muerta. A esto tendríamos que sumarle una primavera lluviosa donde ha habido bastante pasto. El pasto lo que va a hacer es conecta todo. Las zonas, lo que tendríamos que tener como discontinuidades, que son zonas agrícolas, zonas urbanas, sitios que en teoría no deberían de tener mucha vegetación, pues bueno, este año están muy cargados y eso hace que los incendios sean intensos por zonas y luego se extienden conectando todas estas zonas que tienen mucha vegetación. Claro, es que al final esa masa forestal que no se limpia, pues al final actúa como gasolina para este fuego, ¿no? Sí, la masa forestal, pensemos que tenemos 28 millones de hectáreas que van produciendo todos los años toneladas de hojas y de lo que llamamos necromasa, esa parte muerta. Las hojas ya no son útiles, pues las deja caer al suelo y van acumulando y acumulando. Entonces durante muchos años pues se genera un polvorín. Y eso lo vamos controlando porque somos bastante eficientes en el 99% del tiempo, pero los días que hay ola de calor, basta que llegues un poco más tarde, basta que tengas simultaneidad con varios incendios a la vez, pues se te van. Y estamos viendo que hay incendios que nada más nacer, nada más en los primeros minutos, adquieren unas intensidades que en el argot nuestro implican que están fuera de capacidad. O sea, no podemos hacer nada por más medios que metamos. Es como un tsunami de fuego que recorre, hace carreras durante ciertos tiempos y unas ciertas distancias, fuera, con mucha intensidad, fuera de capacidad de extinción. Y el problema de esta tipología de incendios que estamos teniendo ahora es que se saltan cortafuegos, se saltan ríos, se saltan autopistas por la intensidad de las llamas, por la longitud de las llamas y sobre todo por un efecto de cenizas que vuelan, las que se llaman pavesas, que caen incluso a kilómetros de distancia generando focos secundarios, incendios secundarios por delante del avance del incendio. Estamos hablando de momentos en que tenemos tormentas de fuego que no podemos hacer absolutamente nada, sino hasta que no se reducen las condiciones o bien climáticas o meteorológicas, o se acaba el combustible porque entramos en una zona que tiene pues bueno, una descarga o un terreno rocoso o una zona muy urbana donde el cambio de modelo es claro. Precisamente frente a ese tsunami de fuego que usted menciona, es evidente que en muchas ocasiones no se puede evitar que se produzca un incendio, pero sí precisamente se puede actuar mejor en lo que se refiere a cómo domar el fuego, cómo reducir esos daños. No sé si usted ha recibido con mucha sorpresa lo que ha sucedido durante todo este mes. Bueno, es algo que ya veíamos y venimos avisando desde el sector forestal de que bueno, hay poca inversión, por un lado, poco interés o poca preocupación por los diferentes actores. Tenemos por un lado desde los ciudadanos que viven en los pueblos y tienen que ser cada vez más conscientes de que el entorno de las viviendas hay que limpiarlo, eso va a contribuir muchísimo. Tenemos un sector agrícola que bueno ha ido en desuso, que tenemos mucho campo que se ha abandonado y que está recuperando el monte. Tenemos un sector forestal que necesita también inversiones y una cierta rentabilidad para que no sea todo un sumidero de dinero, que podemos tener grandes mejoras. No se trata de limpiar todo el monte, más bien lo que hablamos en el caso de las superficies forestales, alrededor de un 1%. O sea, si cogemos en un 1% del territorio y hacemos actuaciones forestales, podemos hacer que los incendios no se hagan muy grandes y que evidentemente no se extiendan tantos decenas de miles de hectáreas, sino que se queden en pequeños incendios, que al final todo esto va, entre lo que limpiamos y lo que se va quemando en pequeñas superficies, pues generamos un efecto que llamamos paisaje mosaico, discontinuidades, masas arboladas, masas que podemos incluso no hacer nada en ellas, pero que no se salga de ahí cuando hay un incendio, que no se nos queme todo, sino que sean pequeñas porciones de este pastel que tenemos que arde. Estaría hablando como una especie de zona de seguridad, ¿no? Pero en estos casos, le pregunto desde el desconocimiento si tenemos esas condiciones de que usted precisamente está relatando, de que se saltan muchos de esos incendios los cortafuegos, estaría sucediendo lo mismo con esas zonas de seguridad, ¿no? Sí, aquí tendríamos que entrar ya en el comportamiento de los incendios. Los incendios normalmente lo que suelen tener son pulsos calientes donde corre muchísimo. Hay algo que lo activa, suele ser la pendiente, suele ser el viento, suele ser la insolación, la carga de combustible, pero no suelen ser continuos de 100 kilómetros o de 50 kilómetros, suelen hacer carreras a lo mejor de 1, 2, 3 kilómetros, se ponen muy intensos, reducen su intensidad en una fase, lo llamamos
ventanas de oportunidad porque se quedan con otro comportamiento más manso o pulso frío, y luego vuelven a dispararse. Entonces, entre pulso caliente y pulso caliente, ahí es donde nuevamente el arte de apagar los incendios implica aprovechar esos momentos. Muchas veces lo vemos que están parados, vamos a esperar a que corone la montaña, y cuando empiece a bajar, hasta que toque el barranco y vuelva a subir la siguiente montaña, ahí tenemos una oportunidad. Se pueden aplicar estrategias. Entonces, cuando eso lo sabemos anterior, ya viendo el paisaje con digamos, la figura de los analistas de incendios, se diseñan en el territorio estructuras, infraestructuras de defensa, son sitios que llamamos áreas de baja carga. El cortafuego clásico vendría a ser un tipo, tenemos más cosas. Podemos utilizar zonas pastoreadas, podemos utilizar zonas agrícolas, podemos utilizar carreteras, cursos de agua, zonas rocosas. Se hacen una serie de actuaciones aprovechando lo natural o intervenido, y en esas zonas donde el incendio va a hacer esos pulsos fríos, donde va a reducir su intensidad, podemos conseguir que se pare allí, o podemos dejarlo preparado como una trinchera para defendernos allí. Entonces se envían medios que pueden hacer una maniobra de quema, pueden colocar allí aspersores, pueden generar, dejar todo aquello mojado. Hay varias estrategias que se pueden utilizar en este tipo de cosas. El tema es preparar cara a la lucha, cara a la guerra que tenemos, unas infraestructuras que nos permitan que los incendios no se extiendan mucho. La técnica existe, es bastante fiable, y hemos conseguido en muchos sitios de esta geografía española modelos de buen funcionamiento, pero digamos que no acaba de arrancar porque es como es insignificante el volumen comparado con el total de lo que habría que trabajar. Sobre el 1% del territorio forestal creemos que se podría llegar a mejorar muchísimo y que no se hagan tan grandes los incendios. Esto es clave. En el año 2022 se modificó la ley forestal. No sé qué opinión le merece, tras haber visto lo que ha ocurrido este verano, esas modificaciones. Se lo pregunto porque hoy en el Consejo de Ministros se aprueban diferentes medidas, diferentes ayudas, pero quizás de nuevo volvamos a ver o volvamos a sufrir estos incendios si no se va al problema de fondo, porque lo único que estamos viendo es que se habla de cambio climático, pero que al final no se ataja el problema de raíz. Bueno, ahora toca una parte de reflexión. Yo creo que hemos ido madurando todo esto. Yo creo que también vemos que el problema es mayor que nunca. Nunca habíamos tenido este desastre así en el momento actual reciente. Sí que nos tendríamos que ir hacia el año 94 para ver cosas así. Entonces está bien que haya cambios inmediatos. Por ejemplo, las personas que han sido evacuadas, que han perdido sus cosas, tenemos que trabajar sobre la erosión que venga. Tenemos que mejorar los operativos, son cosas más o menos inmediatas, pero ahora toca una reflexión donde tenemos que sentar diferentes sectores del mundo rural, abrirlo un poco más para tomar grandes medidas, que además el beneficio de los ganaderos se puede repercutir en el servicio de los ciudadanos, en los pueblos, pues teniendo áreas alrededor de las poblaciones donde paste el ganado, se puede generar políticas que favorezcan a unos y favorezcan a otros. Lo mismo pasa con la agricultura, incluso a escala europea. Entonces, digamos que hay unos debates a diferentes escalas, también en escenarios temporales de la inmediatez ahora, que habrá que tomar medidas ya, pero conviene también un debate sereno, porque lo que no podemos hacer es alimentar los incendios con las actuaciones que hagamos. Cuando invertimos en extinción, está muy bien tener más bases y tener más bomberos. Yo soy más partidario de mejorar los que ya tenemos, tener un sector verdaderamente profesional, no intentar evitar la eventualidad, el concepto de empresa. Es preferible tener personal con una cierta duración, que podamos invertir en ellos y que la formación y la experiencia se traduce sobre todo al cabo de unos años, no una continua renovación del personal. Podemos hacer cosas en la parte de extinción, podemos meterle más medios aéreos, podemos meterle más personal en la UME, más personal en el SEPRONA, más personal en las brigadas de refuerzo contra incendios. Pero lo que vamos a conseguir con esto es una cosa paradójica, lo llamamos la paradoja del bombero. Cuanto más bueno eres apagando incendios, peores incendios tienes. ¿Por qué? Porque el monte se va cargando de biomasa, apagas todos los incendios, en un 99,9% de los casos tienes éxito, pero va generando polvorín y llega un momento que ese incendio con nombres y apellidos que se te escapa en el año X, pues te quema todo lo que has defendido durante muchos años. Entonces está bien que mejoremos el operativo, pero si no hacemos medidas a la parte realmente importante, que es la continuidad, la carga de vegetación y de combustible, si no trabajamos sobre eso, se nos va a repetir otra vez la misma cosa, e incluso se puede repetir
con mucha mayor intensidad, con mucho mayor daño y con mucha más extensión. Pues ahí queda precisamente esa petición. Ojalá este altavoz sirva para que algunos puedan escuchar precisamente lo que están reclamando tantos de ustedes. Federico Grillo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes. Chao. Me ha parecido muy importante una de las cosas que ha dicho don Federico, que es que en realidad a lo largo del tiempo se han desarrollado simbiosis entre el ser humano y el campo. Sí. El ganadero se puede aprovechar y resulta que con el aprovechamiento que hace contribuye a que se mantengan limpias las zonas, el agricultor lo mismo. Y eso es lo que ahora todas las leyes ecologistas han venido a cargarse. Ya no se puede tocar un palito en el monte. Claro, pierde el ganadero, pierde el agricultor y al final pierde la sociedad porque se quema todo, ¿no? Ha sido muy prudente porque yo creo que nos ha explicado lo que hemos dicho nosotros, pero le ha quitado la intencionalidad. O sea, un poco vamos a aprender de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado no va bien. Y nosotros, al menos yo, lo que digo es, no es un problema de aprender lo que ha pasado, es un problema de coger a la cantidad de mangarranas que han provocado esto, pegarles una patada filosófica en el culo y que nos dejen en paz. De la misma manera que se suele hablar, esta mañana yo encontraba en las radios y televisiones que decían, no, es que el campo se está despoblando porque la gente se va. No, la gente se va, no. Los políticos echan a la gente del campo, que es distinto. Echan, del verbo echar, y echan a la gente de los pueblos. No es que se quieran ir. Si no tienes internet, si no tienes banca, si no tienes médico, si no tienes nada, te están echando. Sí, yo creo que había una armonía. Esa armonía hecha a lo largo de todos los siglos hacía que el panadero abría todas las mañanas, podía hacer pan, porque quemaba todos aquellos artículos del monte que le bajaban para poder arder y que abría, y el pan olía y sabía a la leña. Todavía tienes algunos pueblos en los que dicen pan de leña. Bueno, pues todo eso bajaba de los montes. Todo eso, y el carbón que se utilizaba en las casas, era carbón hecho con pilas en los montes. Carboneras. Sí. Las carboneras. ¿Y de dónde salían las carboneras? De todo ese material que se recogía del monte para hacer carbón, no el carbón que venía de Asturias, sino el carbón que se distribuía en los pueblos para hacer las lumbres de las casas. Es decir, la armonía de la civilización se ha roto con estas historias. Y estamos en esto que es la disarmonía. Aquí lo tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana y, por supuesto, gracias a todos los que nos están viendo desde casa. Les veo mañana. Que tengan un feliz martes. Adiós.